Sí, claro, eso es lo que sucede en la práctica, pero no se lo deben rechazar. Insisto, eso va a quedar a cuenta de, y la autoridad podrá liquidarlo y determinarle lo que usted quiera. Ahora, en casos como este ejemplo que le pongo, donde la diferencia de metros es palpable y donde es simplemente hacer una multiplicación por un número diferente, una operación aritmética, cuando además el contribuyente tiene 10 propuestas pagadas de predial donde dice 150, 150, 150 y de repente para un ejercicio le llega de 200 o le llega de 300. ¿Por qué voy a tener que pagar un perito evaluador si el único error está en el número de metros que se consignan en la propuesta? Yo puedo sacar mi calculadora y hacer la operación correspondiente y pagar esa cantidad, ¿correcto? Sí, decían allá atrás, con toda la razón, se presentan problemas prácticos con la venta del inmueble. Desde luego que el tribunal nos expide un recibo donde está amparada esa cantidad y nosotros decimos qué es lo que estamos amparando. ¿Sí? Quiero dejar aquí 300 pesos a cuenta del impuesto predial 2010 o vitales bimestres del impuesto predial 2010. No es que yo deje ahí una cantidad y me den un recibo por una cantidad, no, está consignado. De tal suerte podría yo al comprador decirle, mira, no me lo quisieron recibir, pero aquí ya esta cantidad está amparada en la tesorería. Bueno, perdón, en el tribunal a favor de la tesorería. ¿Correcto? Vamos, otra. Aquí. ¿Quién me hace el favor? Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el valor catastral más alto, que resulte entre el determinado conforme a la fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de las contraprestaciones por dicho uso o goce temporal, si las contraprestaciones fueron fijadas en moneda diferente a la nacional. Dicho valor se determina considerando el tipo de cambio promedio de la moneda extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación en los días que corresponda al bimestre de que se trate. Al efecto se multiplicará el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el resultado se multiplicará por el factor 10.0 y se aplicará al resultado la tarifa del artículo 152, fracción primera de este código. La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por el factor 0.42849 cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional y por el factor 0.25454 cuando el uso sea habitacional y el resultado será el impuesto a pagar. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso se pagará por concepto de impuesto predial una cantidad inferior a la que como cuota fija se establezca en el rango A de la tarifa prevista en el artículo 152 de este código. Para los efectos de esta fracción, los contribuyentes deberán presentar junto con su declaración el valor de los contratos vigentes a la fecha de presentación de la misma. Cada vez que estos sean modificados o se celebren nuevos, deberán presentarse junto con la declaración de valor a que se refiere este artículo, dentro del bimestre siguiente a la fecha en que ello ocurra. Asimismo, dentro de igual plazo, deberá presentar aviso de determinación de contratos de arrendamiento. Cuando se conceda el uso o goce temporal de esta parte de una parte del inmueble, el impuesto predial deberá calcularse con base en el valor catastral que resulte más alto entre el que se determine sobre la totalidad del inmueble
conforme a la fracción anterior, y el que determine de acuerdo al total de las contraprestaciones por el uso o goce temporal de la parte del inmueble de que se trate en los términos de esta fracción. ¿Qué les parece esta segunda fracción del 149, hoy ya desaparecida? ¿A qué se refiere esta fracción segunda? A la autodeterminación y forma de calcular el impuesto. Regresamos, por favor. Otra. Gracias. Volvemos a incurrir. Cada vez que ustedes se encuentren en un texto legal de corte fiscal, esto de más alto, tengan la certeza que el impuesto es inconstitucional y tengan la certeza que van a perder el amparo con jurisprudencia en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede haber valor más alto. Estamos midiendo la capacidad contributiva y cada impuesto mide la capacidad contributiva en función de una lente. No puede, como cuando vamos a estas revisiones al oftalmólogo que ponen un disco con varias lentes y vamos viendo cuál acomoda, ubiquen eso para efectos de las legislaturas locales y los impuestos. No podemos ir cambiando de lente a ver cuál se resulta más cómodo, pero sobre todo el más alto. No puede existir esto. Es una fórmula que no debe aceptarse y cada vez se los firmo bajo estos sencillos argumentos de sintaxis fiscal. Les puedo decir, siempre que haya valor más alto, siempre será inconstitucional el impuesto. Ahora, la fracción 2 del 149 nos dice, ya que viste que puedes ir al avalúo o aceptar la propuesta, ojo, perdón, también se me pasó algo, regresa tantito por favor, esta es la parte muy importante. La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las propuestas señaladas no relevará a los contribuyentes de la obligación de declarar y pagar el impuesto correspondiente. ¿Ok? Yo ahí también podría tomar el anterior, hacer mi código fiscal, ver la actualización en los valores y en las tablas, y conforme a los mismos datos del anterior, hacer mi determinación. Me dice, no, quiero un avalúo, no se lo quiero dar, porque no lo voy a pagar. ¿Sí? O sea, no es un capricho nada más llegar a la ventanilla a pagar lo que uno le dé la gana. Puede ser una razón que se da más o menos seguido, en donde yo podría determinar mi impuesto conforme a elementos anteriores, llevar los mismos a las tablas de la legislación fiscal vigente en el año de que se trate y no tener que contratar a un valuador por el precio, no por otra razón. Perdón, regresando al 149, fracción segunda, el valor más alto. Dicen, bueno, si ya lo determinaste por avalúo o bien aceptando la propuesta, pero otorgas en arrendamiento tu bien inmueble, entonces calcúlame los dos y el que resulte más alto, otro vicio. Podría ser que mi capacidad contributiva fuera la más alta, el que arroja el valor más alto, pero no me puedes poner a comparar valores porque versan sobre situaciones diferentes. Fíjense nada más que grave, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad. Ahora ya la legislación en materia de publicidad está muy sesgada, muy protegida, es todo un problema montar un espectacular. Sin embargo, durante mucho tiempo proliferaron estos anuncios y era común que las casas o sobre todo los edificios rentaran la azotea
y pusieran ahí un espectacular de Bacardí o de cualquier otra compañía que pagara bien el espacio, y entonces decían, se me subió 5 veces el predial. Sí, por el anuncio que tienen en el techo, pero es que lo pusimos entre todos y eso se va a la administración del condominio. Pues sí, nada más que con base en ese contrato de arrendamiento, hoy día usted paga 5 veces más predial que por lo que pagaría si atendiéramos al valor catastral de cada uno de los departamentos. Incluso el legislador es muy puntual y habla de contratos que se fijan en moneda diferente y nos habla que hay que sacar un promedio conforme al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. O sea, es todo un evento pagarle a la autoridad un impuesto predial base a rentas. ¿Qué es lo peor? Que yo le tengo que hacer a la autoridad su trabajo. Yo le tengo que llevar el avalúo. Yo le tengo que hacer los cálculos, yo tengo que sacar los bimestres. Entonces, ¿para qué la tenemos? Esta es la fórmula precisa del impuesto predial base a rentas. Todas mis contraprestaciones a un bimestre. Esto es, si yo cobro 10,000 pesos de renta mensual, como tengo que considerar las del bimestre, serían 2 veces. Esto es, mi renta por 2. ¿Por qué por 2? Porque es bimestre. Así se cubre de ordinario el impuesto predial, sin perjuicio de poder hacer adelantos anuales con algún beneficio. Sin embargo, se causa bimestralmente. Por eso es rentas por 2, por el factor 3847. ¿Por qué el factor 3847? Porque se le ocurrió, porque no hay absolutamente ninguna explicación ni sustento para ese factor o ese dato. Y luego por el factor 10. ¿Por qué por el factor 10? Me van a perdonar la expresión, pero no encuentro otra. Por atascado. Por 10. ¿En serio por 10? ¿Cómo por qué crees que voy a elevar 10 veces el valor de ese predio? Ya me estás haciendo que tome un valor diferente como son mis rentas. Ya me estás inventando un factor 3847. Y luego 10. ¿Estás loco? Pues sí, en términos de ley, esa es la fórmula correcta conforme a la que se determina el impuesto predial base rentas. ¿Cambiamos, por favor? Y después ya hace otros 2 factorcitos. Miento, de ahí nos tenemos que brincar al 152, por favor. Ya que tengo mi valor conforme a valores unitarios, que es catastral, o rentas por 2 por 38.47 por 10, voy a tener 2 valores. Y esos valores me voy a ir a esta tabla muy parecida a la que en su momento vimos con el impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Cambiamos otra, por favor?